En el libro de profeta Daniel, en el capítulo 10, yo tuve un maestro y el primer libro que me dijo que leyera fue Daniel. Lo leí todo desde el 1 hasta el capítulo, hasta el último capítulo, y yo le dije: pastor, no entendí nada. Dijo: tranquilo, dijo que lo va a entender. Y 3 o 4 años después de haber sido instruido por una persona, entiendo lo que Dios me quería decir en ese tiempo en el libro de Daniel. Por eso, lo que no entiendas hoy que está pasando en tu vida, un día va a venir una respuesta para ti. Estamos en Daniel, capítulo 10. Vamos del verso 1 en adelante. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él aprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieran las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del gran río y de Kel. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino de fino y ceñido en sus lomos de oro de Ufaz. Di conmigo, vamos al verso 5. Repite conmigo: he aquí un varón vestido de lino. Repite conmigo como creyendo esta palabra. Y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro. Estaba teniendo Daniel un encuentro sobrenatural, como a ti y a mí nos pasó, o como Dios lo va a hacer contigo. Dios va a hacer contigo. Dios va a tener contigo un encuentro sobrenatural. Vamos al verso 6. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y yo solo, Daniel, vi aquella visión. No la abrieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Amén. Estaba el profeta Daniel cautivo en Babilonia, porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había sido cautivado y estaba en Babilonia, porque había sido un pueblo desobediente. El profeta Jeremías había profetizado que vendrían 70 años de cautiverio sobre el pueblo de Israel. Pero cuando Dios levanta a un profeta, cuando Dios levanta a un hombre entendido, Dios trae respuestas. Esta palabra retumbaba en mi mente ayer mientras hablaba con mi hermano, porque mi hermano decía: manito, nunca me imaginé que el manto profético viniera sobre mi vida. Y yo le decía: Dios nos dijo que nos iba a llevar a una casa delante de un maestro, de una maestra que nos iba a enseñar. Y la gracia que hay sobre la cobertura espiritual que tenemos, que es la pastora, que la honro y la bendigo donde quiera que esté, ha venido sobre ti. Y Dios va a comenzar a revelarte cosas tremendas. Cuando hay un profeta en una nación, cuando hay un profeta en una iglesia, cuando hay un profeta en una familia, cuando hay un profeta rendido al Espíritu Santo de Dios, lo que los demás no ven, ellos sí lo van a ver. Y esta es una casa profética. Tenemos un manto profético sobre nuestras vidas.
Hay una mujer con una unción profética en esta casa. Y esta enseñanza tiene una doble aplicación. Quiero hablarte del poder de la intercesión y quiero hablarte de la llave que abre la honra. El profeta Daniel estaba leyendo los libros que había escrito, o el libro de Jeremías que había escrito el profeta Jeremías, creyendo que lo que el profeta Jeremías había escrito era real, honrando lo que estaba escrito. No dijo, ¿será que es real lo que aquí dice Jeremías? Él creía que lo que estaba escrito era real. Y a la medida de la honra que tú tengas, con la cabeza que tú tengas, vas a ver una gran bendición. Hoy quiero hablarte de dos principios bíblicos que pueden transformar tu vida espiritual, física y material. Como te decía al principio, Dios solamente no quiere que seamos evangélicos, quiere que seamos reyes y sacerdotes, que gobernemos, que sepamos administrar las riquezas que Él nos va a poner en la mano. Y no somos una iglesia materialista, pero sí somos una iglesia donde está la bendición de Dios. Y no quiero involucrar tanto mi testimonio, pero no soy el mismo que llegó hace 8 meses aquí. Mi vida económica ha tenido un vuelco, ha tenido un cambio. Hay una frase en la entrada de la iglesia que dice que entramos como corderos, decía mi hermana, y salimos como leones. Y he entrado a la oficina de la pastora como un corderito, maltratado, pero salgo como un león a vencer. Y Dios me ha entregado victorias. Cuando hay un profeta en la casa, cuando hay profecía sobre tu vida, lo que los demás no entienden, tú lo vas a entender. Porque dice el verso 7 de Daniel en el capítulo 10, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Lo sobrenatural tú sí lo vas a ver. Mucha gente no lo va a entender, o tal vez lo que estás viviendo hay gente que no lo entiende, pero tú sí sabes que Dios está haciendo algo contigo, y a lo que los demás los atemorizan, a ti te da seguridad, porque es Dios que te está entregando esa palabra. El mundo está diciendo que va a haber guerra, el mundo está diciendo que va a haber escasez, alza de gasolina, porque el petróleo de Estados Unidos, Trump y lo demás. Pero lo que a los hombres los atemoriza, para nosotros es una visión. Porque el tiempo de que los hombres y las mujeres salgan a predicar el evangelio de Jesús se está acelerando. Tú y yo somos un portavoz que puede predicar el evangelio donde quiera que vayas. Lo que a los demás los atemorizan, para ti es una revelación. Hay gente que no entiende lo que está pasando contigo, pero para ti, que estás sobre un manto profético, ¿quiénes han hecho? Yo quiero hacer una pregunta antes de seguir con la enseñanza. Quiero ser didáctico hoy. ¿Quiénes han hecho actos proféticos en esta casa y han visto una respuesta, sea en el área que sea, en el aspecto que sea? Yo quiero que alce la mano. Sé que a muchos Dios nos ha respondido. ¿Y sabe por qué Dios le responde? Porque usted fue obediente y usted honró. Y la palabra honra, quiero que hoy se la lleve guardada en su corazón. Dios quiere que tengamos una vida de principios. Así como en el colegio, en la escuela, yo sé que a todos nos enseñaron que tenemos que tener principios y valores. La Biblia nos enseña principios bíblicos y uno de esos es la honra. Y la honra es la llave que abre la puerta de la bendición. Lo profético que solamente veía Daniel. Habrán ángeles que traigan mensajes a tu vida que nadie los va a ver, pero tú sí los vas a ver. Tal vez por medio de una persona, por medio de, yo no sé cómo Dios te puede hablar a ti, porque dice el libro de Hebreos en el capítulo 1 que Dios habló de muchas maneras. Él puede hablarte de muchas maneras. Pero Dios va a usar ángeles para entregarte
mensajes. Dios te va a llevar a un nivel nuevo este año. Creo que yo soy solamente el que estoy creyendo esta palabra. Dice el verso 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Hoy quiero mostrarte uno de los principios de la intercesión. Aquí Dios está levantando intercesores e intercesoras fuertes en oración, fuertes en oración, hombres y mujeres que se levantan a guerrear, a orar, hombres y mujeres que interceden a favor, porque interceder es meterse en medio de algo. La intercesión no es por mis propias peticiones, la intercesión es a favor de una persona. Y Dios te ha asignado ser un intercesor. Dios a todos nos llamó, así como a predicar el Evangelio, a todos nos llamó a ser intercesores. Todos somos intercesores con diferentes asignaciones, pero todos somos intercesores del reino de los cielos. Y entre más te metas con Dios, aún más grande es el compromiso de interceder por los que están perdidos, por los que están en las drogas, por los desobedientes, por tanta gente que hay que interceder. Porque Daniel, según el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 13, teniendo Ezequiel una conversación con Dios, le dice el Señor a Ezequiel que solo a 3 hombres sobre la tierra salvaría conforme a la justicia de cada uno de ellos, que son Daniel, Noé y Job. Solo estos 3 hombres tenían la justicia delante de Dios para ser salvos en caso de que en ese tiempo Dios hiciera un juicio. ¿A qué voy con esto? Que si Daniel, siendo un hombre justo, se presentó delante de Dios y empezó a clamar porque el pueblo estaba en cautiverio. ¿Y sabes qué desata la intercesión? Que tú comiences a hacer a favor de otra persona, a favor de una situación, a favor de una iglesia, de una familia. Mueve lo angelical. Porque Daniel hizo con su intercesión que uno de los príncipes del cielo, llamado Miguel, fuera movido, porque Gabriel no podía bajar a entregarle el mensaje. Uno de los principios, una de las asignaciones de la intercesión es que trae protección y mueve lo angelical. Yo quiero hoy proponerle a la iglesia, porque Dios está levantando maestros en esta casa que van a enseñar la palabra. Y algo me decía el Señor: muchas veces nosotros nos sueltan una palabra poderosa, pero ¿sabe una cosa? Yo le quiero decir algo. Las palabras que han cambiado mi vida espiritual, que he recibido por medio de la pastora Fanny, las he anotado en un papelito y luego por ahí trabajando o por ahí sentado las he leído, y esa palabra ha retumbado en mi corazón. A veces nosotros no anotamos lo que nos predican, y usted cuando salga de aquí ya se le va a olvidar lo que le están enseñando hoy. Yo les quiero proponer, empiece a anotar lo que aquí se está enseñando, porque serán palabras que van a trascender su vida, van a hacer que su vida se transforme. No todos pudiéramos vernos el video que colgamos que se cuelga en el grupo, que queda grabado en YouTube, pero sí pudiéramos anotar y saber que lo que aquí se enseña va a tener una implicación poderosa en tu vida. Amén. La intercesión mueve los ángeles. El nivel de tu intercesión va a mover ángeles en la situación que tú necesitas que sean movidos. Daniel estaba orando a favor del pueblo de Israel durante 21 días y le llamamos el ayuno de Daniel. Amén.
Ahí en el contexto de este capítulo dice: eres muy amado y desde el primer día que tú pediste o que hiciste la oración, fue escuchada tu oración. Te decía ahorita que muchas de las oraciones que tú has hecho, no es que Dios no te esté escuchando o que Dios no quiera responderte. Muchas veces hay una oposición en el segundo cielo que no deja que la respuesta que Dios dijo baje a tu vida. Así como le pasaba a Daniel, que mientras intercedía, Dios le dio el mensaje al ángel Gabriel, que es el ángel mensajero de la Biblia. Y el ángel mensajero quiso bajar a entregarle el recado que Dios le mandó a Daniel. Tú has orado muchas veces y Dios ya dio la respuesta. Dios mandó un ángel con la respuesta de tu oración. Pero hay una oposición en el cielo que no ha dejado que baje la respuesta que tú necesitas. Por eso hoy quiero exhortarte en el amor de Jesús y decirte: intercesor, intercesora, por lo que estás pidiendo no dejes de orar. Por lo que estás pidiendo no dejes de pedir. Tal vez no es el tiempo de Dios, tal vez hay una oposición en el mundo espiritual. Pero quiero que seas entendido con lo que te estoy enseñando hoy. No es que Dios no esté escuchando tu oración, es que muchas veces hay oposición en el segundo cielo. Pero ¿sabes qué desata la intercesión profética? El mover o el movimiento angelical. Porque mientras que Daniel oraba, mientras que Daniel intercedía, mientras que Daniel derramaba un clamor al Señor pidiéndole por el pueblo, hubo una respuesta desde el primer día. Y me llama poderosamente la atención en el verso 12. Dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender. Diga conmigo: dispuesto mi corazón a entender. Cuando tú y yo disponemos nuestro corazón, cuando tú y yo nos disponemos a entender, a escuchar, a querer recibir lo que Dios está diciendo. Porque muchas veces nosotros queremos interceder por lo que nosotros queremos y Dios nos está hablando, pero nosotros no hemos dispuesto nuestro corazón para entender lo que Dios ya dijo. A veces hay que esperar, pero no dejar de interceder. Una de las características que debe tener el intercesor es persistencia. Yo conozco una intercesora que duró 21 años o más años, no recuerdo, no sé cuántos años orando por sus hijos para verlos sirviendo a Dios. Más de 20 años orando a Dios por una respuesta y Dios le respondió. Así que si llevas meses o días orando, intercediendo por alguien, por un hijo, por un esposo, por un empleo, por lo que sea, no sé qué es lo que estás intercediendo, quiero decirte: persiste, pero haz que Dios, pídele a Dios, dame un corazón entendido. Este es el tiempo este es el tiempo de la casa de Isaacar, de los entendidos en el tiempo. Dios está levantando a los entendidos en el tiempo. Sabe que Daniel era un hombre entendido en los tiempos, que sabía mirar los cielos y lo sabía discernir. La intercesión necesita que Dios nos dé un discernimiento espiritual agudo. Estoy soltándote claves para que tú afines tu oído espiritual. Pídele a Dios que te dé un discernimiento espiritual agudo para que sepas entender lo espiritual, porque no podrás entender ángeles que son espíritus, como lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 1, que son ángeles mensajeros, que son espíritus, llamas de fuego. No podrás entender lo espiritual con lo natural o con el alma. Y la intercesión no puede ser almática, la intercesión profética debe de ser en el espíritu.
Y para que puedas entender los mensajes que Dios te está enviando por medio de ángeles, el mismo Espíritu Santo hablándote, debes pedirle a Dios que te agudice el discernimiento espiritual. Es tan importante, decía mi hermano que predicaba el domingo anterior, o no recuerdo cuándo predicaba, y soltaba una palabra y decía que Dios nos agudice los dones. Dios necesita agudizarle los dones al pueblo. Porque me dijo el Señor, este es el tiempo de la casa de Isaacar. Los entendidos en los tiempos, los que yo les estoy revelando y van a ser entendidos. Tuvimos una reunión el miércoles y Dios me hablaba ahí y de ahí me nació este mensaje. En la anterior prédica que tuve aquí, yo dije, tuve un sueño que veo un hombre que lanzaba un arco y me hería. Y si uníamos los cabos, mi hermana Lube, que estaba en la reunión y analizando las cosas, todo tenía mucho que ver. Yo decía, Dios, tú nos das dones, Señor, pero afínanos los dones, Padre. Yo quiero que usted ahí donde está vaya diciéndole, Señor, dame un corazón entendido. Si quiere, pídaselo. En medio de la enseñanza, dígale, Señor, dame un corazón entendido como el de Daniel. Un corazón que quiera hacer tu voluntad. Y afíname los dones, Señor. Dame el discernimiento de espíritu para que yo pueda entender lo que tú estás diciendo en el mundo espiritual, Señor. Esto me trajo poderosamente la atención. Y muchas veces nosotros no sabemos interceder porque no le hemos pedido a Dios que nos dé un corazón entendido. Y lo segundo, no hemos humillado nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Y sabe una cosa, que para que la presencia de Dios comience a fluir, usted tiene que activar la llave de la honra, porque donde no hay honra no hay presencia. Pregúnteme por qué, dijo un profeta. Porque Dios mismo hecho carne, Jesucristo el Señor, no fue a predicar en la tierra donde Él nació porque allá no lo honraban. Y si Él no hizo milagros en la tierra de donde Él nació, ¿por qué no hizo milagros el Señor teniendo todo el poder? Porque el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Prácticamente el Señor dijo, puedes hacer lo que quieras, hijo, porque yo te avalo. Y Él mismo no hizo nada en la tierra donde nació. ¿Y sabe por qué? Porque ahí no lo honraban como Hijo de Dios, como Salvador. No hubo ni un milagro, no hubo ni un sano, no hubo ni un paralítico levantarse del suelo, por la falta de honra a lo que Él era en ese momento. Cuando nos humillamos delante de Dios y honramos la presencia de Dios y honramos el manto del cual estamos debajo, la presencia de Dios va a fluir. Si tú quieres levantarte en intercesión, si Dios te llamó a ser un intercesor, algo quiere hacer el Espíritu Santo con esta enseñanza. Si tú te has levantado como un intercesor, hazlo bajo un manto, hazlo bajo una cobertura, nunca por fuera. Nunca por fuera, porque el profeta Daniel se sometió a lo que el profeta Jeremías había escrito hace muchos años atrás. Él no dijo, es que yo me estoy inventando esta historia y estoy clamando al Padre. Él mismo leyó, estaba el profeta Daniel leyendo lo que el profeta Jeremías había dicho, y en base a lo que el profeta Jeremías había dicho, él comenzó a interceder por un pueblo. ¿Qué quiero decirte con esto? Hay asignaciones, porque tú puedes realizar la intercesión individual, pero siempre alineado con una intercesión de grupo, siempre alineado con una intercesión que sea hacia una misma dirección. Yo hoy oro en el nombre de Jesús y profetizo que Dios ha instituido intercesores con un corazón entendido y con un corazón humillado delante de la presencia de Dios.
Porque lo que Dios está haciendo en Centro de Fe y Esperanza necesita hombres y mujeres que vigilen la gloria de Dios. Con esto algo que he aprendido de mi hermano Rey cuando predica aquí, que está predicando una enseñanza y extrae la enseñanza anterior. Y he aprendido eso de él, que hay cosas que Dios no hace las cosas descuadradas, Él hace todo en secuencia, con propósito. La intercesión que tú levantes, siendo un hombre o una mujer, con un corazón entendido, con un discernimiento espiritual afinado y humillado delante de la presencia de Dios, va a mover los ángeles, porque vuelvo y te digo, otra vez te lo repito, cuando Daniel intercedió, se movió Gabriel, y Gabriel no podía bajar, y aún Daniel seguía intercediendo, y bajó el príncipe Miguel a guerrear contra los principados de Persia que se movían en esa época. Había una oposición tan tremenda en Babilonia, porque Babilonia era la que estaba gobernando, y a veces nuestra vida está sujetada a Babilonia. Pero te tengo una noticia: la unción pudre yugos. La unción hace libre al cautivo. La unción sana. Y el Espíritu Santo está esperando desatar esa unción y está diciendo: sigue intercediendo por lo que estás pidiendo, porque hay algo particular. El intercesor no intercede por él, intercede por otras personas y por otros propósitos. Pero tú sabes quién intercede por él. Dice la palabra que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, y que abogado tenemos en el cielo a Jesucristo el Señor delante del Padre. Así que tú tienes un intercesor que intercede por ti día y noche, día y noche. La primera bendición que trae la intercesión, en lo que te vengo hoy enseñando, es que Dios te va a dar entendimiento, te va a dar un corazón entendido. Y lo que muchos no ven y para muchos les causa temor, para ti es la voz de Dios hablando. Porque la voz de Dios para muchos es como muchas voces hablando al mismo tiempo, pero para ti es la palabra correcta que te va a dirigir hacia donde Dios te va a llevar. Y lo segundo es que Dios te trae protección. Dios tiene un vallado sobre tu vida. Dios ha puesto un vallado sobre tu familia. Dios ha puesto un vallado de ángeles sobre tu familia. No dejes de interceder por tu hijo, que tal vez no ha venido a la iglesia, que está rebelde, que te hace derramar lágrimas. Si es tu caso, mujer, que tu hijo te hace derramar lágrimas en la noche, vuelvo y te repito, yo conozco una mujer que clamó a Dios por sus hijos durante 20 años y hoy se goza con Dios porque los ve sirviéndole al Señor. Sigue intercediendo que ese hijo, esa hija, ese esposo va a llegar a esta casa, o donde sea, pero va a llegar a los pies de Jesús. Póngale el sello del Espíritu Santo, que de que pasa, pasa. Porque la palabra nos enseña que la mujer imprudente tocó y tocó y tocó y se le abrió, pero por lo imprudente que era, fue tanta la petición y toque y tócale la puerta a Dios, hasta que Dios dijo: le voy a responder, no porque quiera, sino porque ya no puedo soportar más que me toque la puerta de día y de noche. Y a los que claman violentamente delante de Dios, Dios les va a responder. Con un corazón entendido y humillado, Dios va a escuchar la intercesión que tú estás levantando. Yo hablaba con mi hermano y me decía: Dios nos dijo un día que nos había llamado a ser profetas a las naciones. Con Jeremías 1 nos dijo, y nos ligó así como estaba ligado el rey David con Jonatán. Porque mi hermano sueña algo y yo también lo sueño, se siente triste, yo también, y yo voy a la casa y ¿qué tiene? Estoy enfermo, por eso vengo. Igual él llega a la casa, no. Hay algo muy poderoso. Y cuando Dios
quiere hacer algo, Él va a usar a personas que estén intercediendo a favor tuyo. Yo recuerdo que el año pasado Dios me habla y a veces uno dice, pero yo no me glorío de que Dios me habla, pero es que eso no es lo que dice la Biblia. Y ese cliché quiero que te lo quites y te lo voy a decir bíblicamente. Sí podemos alardear de lo que Dios hace con nosotros, porque la palabra del Señor dice: alábese y gloríese el hombre en conocerme y en entenderme. Así que si tú has conocido el Espíritu Santo, pues puedes dar testimonio de que tú eres amigo del Espíritu Santo y de que el Señor tiene una relación contigo. Sí podemos gloriarnos de que nos hemos conocido con el Señor, para edificar las vidas, para que las vidas sean transformadas. Amén. Y esta persona me decía: Dios te va a abrir 2 puertas. Y yo, como dice la palabra, con un corazón entendido y humilde, dije: que así sea, Señor. No dije: oh Señor, pero si tú me hablas a mí, me revelas, me hablas aquí y allá, ¿por qué le vas a hablar a otro? Háblame a mí. Y eso nos pasa a veces. Creemos que Dios o que el Espíritu Santo solamente nos quiere hablar a nosotros, pero hay gente intercediendo por nosotros que Dios les va a hablar y les va a entregar respuestas para tu vida. Está en tu corazón, si es un corazón humilde y entendido, para recibir lo que una persona ha venido intercediendo años, meses por ti, si lo vas a recibir. Y recuerdo que esas palabras han tenido una relevancia en mi vida y han llevado mi vida económica a otro nivel, porque supe escuchar. Amén. Yo quiero hoy que te vayas de esta casa con un corazón entendido y sabiendo que Dios está enviando ángeles. Ahora mismo el Señor, estoy viendo que Dios está enviando ángeles a tu casa, ángeles a proteger tus hijos, ángeles en otras ciudades. No sé, no logro decir en qué ciudades son, pero yo veo que hay madres en esta casa pidiendo por hijos que están en otras ciudades, que están afanados por sus hijos. Dios está en control, porque Dios no es un Dios desagradecido. Él está viendo tu servicio y Él te está respondiendo. Lo que tú estás haciendo por otros muchachos o muchachas, como tu hijo o tu hija, así de tu misma edad, lo que tú estás sembrando lo vas a cosechar en tus hijos. Porque el intercesor, nadie le intercede por él, pero si hay uno que se llama Jesús, abogado tenemos delante del Padre. Dios está entregando respuestas. Así como el Señor mandó a Gabriel a darle una respuesta a Daniel, así el Señor puede mandar a Gabriel, y con Gabriel muchos ángeles. ¿Por qué en las iglesias no se enseñaba de los ángeles? Se alimentaron a Jesús, se alimentaron a Elías, si se le aparecían a Daniel. Una cosa es la adoración, que solo es de Dios, y otra cosa es la asignación que Dios tiene por medio de ellos. A veces Dios nos está hablando de una manera o de otra, nos está entregando un mensaje, pero no lo entendemos. Y hoy oro a Dios en el nombre de Jesús, que nos dé un corazón entendido. Yo recuerdo ese sueño que tuve y yo dije: Señor, me faltó entendimiento para entender lo que me estabas diciendo en el sueño. Amén. Dios nos da hoy entendimiento y humildad de corazón. La intercesión va a traer un cambio a tu vida a la medida de que tú seas un hombre o una mujer entendido y con un corazón humilde. A mucha gente aquí Dios los va a bendecir por la honra. Estoy seguro. Y yo le quiero testificar, yo le serví a un hombre por más de un año. Hablaba con mi madre ayer de eso. Por más de un año le servía a un hombre que era un pastor, era maestro de la palabra, porque era profesional en teología.
Y le serví de modo de que atendía la visita de él hasta las 3 de la mañana con sueño, ya queriéndome dormir. Y hasta esa hora me enseñaba él la palabra. Y yo nunca le dije, no, pastor, no. Y muchas veces, le voy a decir algo, y quiero testificarlo. Muchas veces, en esas épocas que pasábamos, que mi esposita sabe, había solamente para los dos. Y él llegaba y yo decía, ¿y ahora? Pero yo lo honraba. Y a la medida que yo honré ese manto vino sobre mi vida. Que usted me ve hoy predicando aquí, que usted me va enseñando la palabra, fue porque yo activé la llave de la honra. Y aquel que active la llave de la honra con un corazón humilde y con un corazón entendido, le va a caer ese manto sobre la vida. La honra es una llave que abre la puerta de la bendición. A la medida que tú comienzas a interceder bajo un manto, no intercedas a solas. Una batalla la vamos a pelear solo, pero te aseguro que no estás peleándola solo, porque habrá alguien a la distancia que tú no lo sabes, que está pidiendo por ti. Porque Efesios más de 12 veces dice, orando los unos por los otros, soportándose los unos por los otros. No me quiero salir del tema, pero yo recuerdo que la empresa donde estoy trabajando hoy, hace 2 años estaba orando por la dueña. Y tenía más de 8 años que no me veía con ella. Pero Dios me puso en la mente ese nombre y comencé a orar por ella. Y a orar por ella, y a orar por ella y por su familia. ¿Y a dónde me llevó Dios el año pasado? A trabajar en esa empresa. Y ahí Dios me está bendiciendo. Si hay personas que están intercediendo por ti. Si hay personas que están intercediendo por ti. Porque dice el Señor en Eclesiastés 4, mejor son 2 que 1, porque si uno cae, hay otra mano que se extiende y lo levante. No estamos solos, hay alguien que está intercediendo por ti, con un corazón humilde y con un corazón entendido. Amén, no sé si le das un aplauso a Dios. En el verso 19 del capítulo 10 dice, y me dijo muy amado. Di conmigo, soy muy amado. Repítelo, soy muy amado. Dios me ama. No temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Esto le va a pasar a los que están intercediendo aquí. La segunda aplicación de la tercera aplicación de la intercesión, aparte del entendimiento, que es la primera, de la protección, que Dios desata ángeles que nos guardan. La tercera es la provisión. Dios va a traer provisión a tu casa. Dios va a traer provisión a tu casa. Te profetizo en el nombre de Jesús que Dios va a traer provisión a tu casa, que lo que te falta Dios te lo va a dar, que lo que te hace falta Dios te lo va a entregar, que lo que no has recibido en tus manos, este año tú lo vas a ver. Dios va a hacer lo que Él sabe hacer. Un día llegó una pareja a la casa que nos contó este testimonio. No tenían ni para el almuerzo. Porque hermano, yo ahora que recuerdo la honra, me dijo un día el pastor, ¿sabe una cosa, hijo? Todo lo que usted hace por mí, un día Dios se lo va a devolver. Dios lo va a recompensar con todo lo que usted hace por mí. Porque sé que ustedes lo hacen con esfuerzo. Y la miel de la palabra que Dios me dio a mí, Dios se la va a dar a usted, y mucha gente va a ir a su vida a pedirle un consejo. Y yo dije amén, como que dudando. Yo dije, no sé ni dirigir un culto, voy a predicar como predica este hombre que es un maestro de la palabra. Yo dije amén. Un día llegó una pareja a la casa y nos contaba que no tenían ni para comer.
pero que saliendo de la Olímpica se agacharon en la moto y encontraron unos billeticos enrollados. Dios les proveyó. Dios es bueno, y en medio de tu necesidad Él te va a proveer. Él puede hacer cosas que tú ni te imaginas. Yo lo veo tal vez como tan grande o pareciera tan insignificante, pero el que está viviendo la vivencia sabe lo duro que es que no tengas un sustento, pero que Dios te sorprenda de una manera sobrenatural. Que tú veas un hijo enfermo muriéndose y que Dios meta su mano y lo levante como Él sabe hacerlo. De ese Jesús es el que te estoy predicando hoy. El que sana a los enfermos, el que liberta a los cautivos, el que hace libre a los endemoniados. Ese es el Jesús que vamos a ver manifestado este año aquí en esta iglesia. Seremos reconocidos, yo siempre lo digo cada que predico. Seremos reconocidos en Aguachica porque aquí van a pasar cosas sobrenaturales. Pero ¿sabe qué les digo también? También nos van a señalar y a criticar y van a decir que hacemos cosas raras. Pero si el evangelio para ellos es locura, pues yo quiero estar en esa locura del evangelio de Jesús. Porque Dios está transformando las vidas. Dios está haciendo cosas sobrenaturales en Aguachica. Hablaba un poco con mi hermano ayer y me decía, hermanito, Dios, esto, aquello, sobrenatural. Yo le dije, y es la punta del iceberg de lo que hay ahí para abajo. Eso no es nada de lo que Dios va a hacer contigo. Eso no es nada de lo que Dios va a hacer en Aguachica, en los municipios. ¿Y saben por qué o por quién? Por Jesús. Por el hombre más hermoso que ha pisado la tierra. Por el hombre rubio, ese mismo que se encontró con Daniel, que tiene los ojos como llamas de fuego, que sus pies son como fundidos en bronce, y su voz es como relámpagos destellantes, es como la voz de muchas aguas. Ese Jesús, ese es el que se estaba encontrando con Daniel. Sino que uno como predicador se ciñe a reglas bíblicas. Y no pudiera yo decir que Jesús se le apareció a Daniel en el Antiguo Testamento, porque el Señor apareció fue muchos años más adelante. Pero la descripción que hay en Daniel 10 es la misma descripción que hay en Apocalipsis 1. Exactamente la misma. Y Apocalipsis 1 habla de Jesús. No creo que la Biblia tenga un error tan garrafal. Pero ese Jesús que se le apareció a Daniel, a ti también se te va a aparecer. Y te va a mirar a los ojos y te va a decir, muy amado, no temas. Desde el primer día que levantaste tu oración fue escuchada. Pero esfuérzate, sigue clamando, que la respuesta viene bajando. Daniel persistió hasta el día número 21. Amén. Y esto en el mundo espiritual tiene una relevancia muy profunda. El número 21 tiene una relevancia muy profunda. Es un nivel alto en lo espiritual, pero no voy a profundizar en eso, porque él era un hombre entendido. Dios te puede hablar con números, con símbolos, porque la Biblia lo dice, que a los profetas les hablaba con números, con símbolos. Y Dios está levantando a los profetas que sueñan, los hombres que sueñan. Dios los está despertando. Hay hombres aquí, jóvenes, que sueñan, pero creen que los sueños no significan nada. Dios está levantando nuevamente los de la casa de Isaacar, los entendidos en los tiempos. Dios está levantando los entendidos en los tiempos. A mi hermano Pedro, te digo de parte de Dios,
Dios te va a levantar como un hombre que se va a mover en lo profético de una manera sobrenatural. La honra que tienen tus papás en esta casa, tú la vas a recibir. Tú vas a ser levantado como un hombre que se mueve en lo espiritual. Este año no va a ser como el 2025. Dios te trascendió en lo espiritual. Dios hizo algo contigo. No eres el mismo. Yo sé que tú no te sientes igual que como te sentías en el 2025, pero es Dios mismo que te está llamando y te está despertando otra vez en los sueños, porque Él puso algo especial en tu vida. Hay dones que Dios te puso y está diciendo que te los va a alinear al propósito que Él tiene con tu vida. Van a venir maestros que van a hacer que tu vida sea dimensionada. Y ya empezó Dios este año. Y tú vas a ver que este año Dios te va a traer unas respuestas. Porque cuando hay una o dos intercesores, la siguiente generación será libre. Donde hay intercesores, donde hay intercesión, la siguiente generación será libre. ¿Y cuál es la siguiente generación? Nuestros hijos. A usted, servidor, miembro de la iglesia, líder, usted que sirve y que honra, sobre usted y su generación siguiente va a venir una libertad que viene de Dios. Porque la generación que vino después de Daniel fue la generación que salió de Babilonia. Fue una generación libre. Por causa de un hombre que se levantó a interceder, la siguiente generación fue una generación libre. Donde hay intercesión, hay libertad generacional. Hay una libertad generacional que Dios está trayendo. Hay una libertad generacional que el Señor está trayendo sobre esta casa. Dios tiene grandes propósitos con nosotros este año. Si no estás entendiendo lo que está pasando en tu vida, si no estás entendiendo o le dices al Señor, ¿por qué no me respondes lo que te estoy pidiendo, Dios? ¿Por qué la oración de lo que te estoy pidiendo, Padre, se demora tanto en llegar? Y no es que Dios no te esté escuchando, amado. Es que no es el tiempo para que Él te responda lo que tú le estás pidiendo en este tiempo. Porque todo tiene su tiempo debajo del cielo. Y la oración que hoy estás pidiendo para tu vida tal vez no es el tiempo que tú la recibas todavía, que tú la veas materializada. Porque Dios está procesándonos, nos está formando, está haciendo de nosotros hombres y mujeres que seremos relevantes en el mundo espiritual. Dios nos va a dar nuevas visiones. Dios nos va a dar nuevos sueños. Dios va a agudizar en nosotros el discernimiento de espíritu. El Señor va a derramar sobre esta casa nuevas lenguas. Aquí la gente va a salir hablando en nuevas lenguas. Aquí el Señor va a dar sabiduría para enseñar, interpretación de lenguas. ¿Por qué te hablo de los dones y te estoy hablando de la intercesión? Porque el intercesor necesita tener los dones alineados al propósito del Espíritu.
Te lo repito de nuevo, el intercesor necesita tener los dones alineados al propósito del Espíritu. El intercesor necesita tener los dones alineados al propósito del Espíritu. Porque la Biblia nos enseña en el Salmo 63 que Dios llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Y más abajo dice algo muy relevante: y a los rebeldes también. Yo cuando leí ese verso me quedé casi que sentado. Yo dije, ¿cómo así, Señor, que los dones se los diste a los hombres, pero también a los rebeldes? Eso me dejó muy pensativo. Dios ha repartido los dones, pero la actitud del corazón la pones tú delante de Él, con un corazón entendido y humilde. La profecía se hace material cuando hay un intercesor, una intercesora que intercede con un corazón entendido. No sé si tú anhelas que Dios te dé un corazón entendido. No sé si quieres entender lo que el mundo espiritual está diciendo. No sé si crees que Dios te puede regalar un mayor entendimiento, un mayor desarrollo en los dones. Y dice la palabra que los dones son para la edificación de la iglesia. Amén. Así, amado, que si tú estás intercediendo y Dios te dio el don de la ciencia, y el don de la ciencia te puede mostrar lo que está pasando en la vida de una persona, y por medio de la intercesión estás intercediendo a favor de alguien y Dios te muestra la condición de esa persona por medio del don de la ciencia. La palabra dice que los dones son para la edificación del cuerpo. Así que si tú eres un intercesor o Dios te llamó a ser un intercesor, te aseguro que aquí Dios te va a formar con maestros entendidos en la palabra y con un corazón humilde delante de Dios. Porque un intercesor que no tenga un corazón humilde y entendido delante del Señor, le puede ser revelada la condición de otra persona y usarla para dañar a esa persona. Y los dones no son para destruir, son para edificar, para el cuerpo de Cristo sea fortalecido. Volvemos a lo mismo. A ti, intercesor, que Dios te llamó y que Dios te dio el don de la oración, más que a muchos. Cuando Dios te afine los dones, cuando Dios te afine el don de ciencia y comience a darte revelación de la condición de una persona, recuerda que estás bajo un manto, recuerda que estás bajo una cobertura, recuerda que tienes una cabeza que honrar y por ahí tienes que caminar. Porque vuelvo y te repito, Salmo 63 dice que Dios llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero un renglón más abajo dice, y a los rebeldes también. Y es tremendo. Habrá muchos rebeldes con dones. Habrá muchos rebeldes con dones desarrollados. Pero la actitud del corazón y del entendimiento es algo enfático. El entendimiento y el corazón debemos tenerlo rendido y humillado delante de Dios. Amén. Sigue creyendo lo que Dios te dijo. Sigue creyendo que el Señor te va a responder. Él no se ha olvidado de lo que dijo de ti, la promesa que te dijo. Si puedes ponerte de pie.